Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Federico de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, estará con nosotros para hablar sobre todo el acontecer en la capital federal. Además, Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y profesor de la Universidad de Puerto Rico, estará con nosotros para hablar sobre lo que sucede a nivel internacional, particularmente con esa cumbre de la OTAN y la decisión finalmente del presidente turco Recep Tayyip Erdogan de apoyar repentinamente el acceso de Suecia a la membresía en ese club exclusivo de estados europeos y norteamericanos que es la OTAN. Y por supuesto también hablamos sobre esa reunión misteriosa que se dio con Prigozhin, el líder de la insurrección, aparente insurrección en Rusia, líder también del grupo mercenario Wagner Group, con el presidente ruso Vladimir Putin. Carlos Severino nos habla sobre todo eso. Y en el último segmento estará con nosotros la comisionada electoral del Partido Popular Democrático, Carla Angleró. Todo eso, y como todos los días de lunes a miércoles, hoy tengo excepción. Hoy no estará Marilú Guzmán. Ella está haciendo justicia en los tribunales del país. Se sienta a la mesa en sustitución. Ivonne Lozada, abogada también, amiga, colaboradora de Radio Isla 1320, y junto a ella todos café en mano, analizamos los temas para hoy, 11 de julio del 2023. Son las 8:01 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Tenemos nueva designada en el Departamento de Educación luego de la fugaz y flamante secretaría de Ángel Toledo López. Hablaremos sobre eso. Hablamos sobre también una nueva presidenta en la Comisión Estatal de Elecciones. Una de las noticias más raras que yo he visto en tiempos recientes, portada de periódico, hay nueva presidenta de la comisión, pero realmente es una especie de autodesignación, una especie de autogolpe, estoy exagerando un poco, en la Comisión Estatal de Elecciones. Les explico por qué ese es mi parecer. Hablamos también sobre los cabilderos por la estadidad. Reconocen los escollos de trabajar en un Congreso republicano, mientras PRAFA también está enfocada en una prioridad real para Puerto Rico, que es la inclusión de la isla en el programa de State Nutritional Assistance en lugar del actual programa de asistencia nutricional. Parecería ser una diferencia muy leve, pero esa diferencia de una o dos palabras en el título del programa representaría para Puerto Rico miles de millones de dólares adicionales en asistencia nutricional para las personas más desaventajadas de nuestro país. Así que estamos hablando de palabras mayores. Pero primero, quería simple y sencillamente cerrar un tema que estuve discutiendo ayer en el último segmento del programa con la querida amiga Marilú Guzmán sobre lo que ha estado pasando en La Parguera y lo que ha estado pasando a través de otros sectores del litoral puertorriqueño con estas manifestaciones y estas protestas que se están dando en distintos puntos de la isla. Yo personalmente creo que las casitas de La Parguera no deberían estar ahí. Y lo he pensado hace mucho tiempo, porque esas casitas evidentemente están invadiendo la zona marítimo terrestre. Pero esas casitas tienen sus defensores también, entre ellos personas que creen que eso es parte de una cultura tradicional
en esa zona del sur del país. Y el gobierno en algún momento estableció unas normas para permitirle a esas personas continuar disfrutando de esas propiedades. Usted puede estar a favor, usted puede estar en contra. Como yo, por ejemplo, estoy en contra de que nosotros en Puerto Rico estemos pagando $90,000 para mantener a unos vagos que dicen estar yendo a Washington a cabildear por la estadidad. Ahora, no por ello voy a llegar yo al Banco Popular o a First Bank o a Oriental o a donde sea que tengan estas personas sus cuentas de banco a exigir que el cajero me devuelva el dinero que yo pagué para mantener a esos vagos de 7 suelas que son los cabilderos por la estadidad. Ni mucho menos me voy a parar ahí a protestar y a intentar ocuparme de ese dinero que el Estado le está pagando, yo creo que inmoralmente, pero lamentablemente legalmente. ¿Ven? Hay una diferencia, ¿no? Una cosa es la moralidad, una cosa es la ética, y a menudo en Puerto Rico sí, lamentablemente, tenemos unos esquemas mediante los cuales lo inmoral se convierte en legal. Los cabilderos por la estadidad es una de esas cosas. Yo no estoy queriendo decir que estas casitas sean inmorales ni antiéticas. Yo creo que evidentemente son una violación a las normas ambientales del país. Pero, hay quienes las defienden, hay quienes han adquirido unos derechos sobre unas concesiones en esa zona. Y el Estado, el sistema, ¿verdad? La autoridad en Puerto Rico a la que todos nosotros le conferimos a través de un proceso constitucional en los años 50 y a través de las elecciones cada 4 años, nosotros le conferimos la autoridad para actuar a nombre del pueblo de Puerto Rico, a nombre nuestro. Esa autoridad le ha dado unas concesiones a las personas que tienen sus propiedades allí. Entonces, si no nos gusta eso, hay unos caminos legales para buscar revertir esa práctica, ese uso y costumbre que se ha dado en la zona de La Parguera. Y es posible que no haya una vía que represente la erradicación de una demanda, por ejemplo, pero si para usted ese es el tema más importante, pues mire, hay legisladores y hay incluso partidos que usted puede apoyar en las próximas elecciones y que posiblemente esos partidos y esos legisladores establezcan como parte de su plataforma y su programa de gobierno el retirarle a esos puertorriqueños y puertorriqueñas que tienen esas casitas allí, retirarles las concesiones que tienen. Y ese sería, en el sistema actual, esa sería la manera en que uno logra que haya un cambio en cuanto a la situación actual de esas casetas en La Parguera. Hay que tener mucho cuidado con este mensaje que se está enviando. Escuché al abogado de al menos algunas de las personas que se espera sean acusadas que fueron manifestantes en el fin de semana. Hay que tener mucho cuidado con este argumento de que se acaba la paciencia, de que hay que tomar la justicia en las manos, que el pueblo tiene que tomar la justicia en las manos, que los procesos en los tribunales se tardan mucho, sí, eso es cierto. El primero que lo dice soy yo. Yo he dedicado programas completos a hablar de los problemas en los tribunales, hablar de la manera en que me parece injusto que se estén planteando estos aumentos salariales exorbitantes para los jueces en Puerto Rico, considerando la baja productividad de la rama judicial. Yo lo he dicho. No por ello creo que una víctima de delito deba tomar la ley en sus manos contra un alegado agresor, porque el sistema protege, se supone, y a veces falla, pero el sistema se supone que proteja tanto a la víctima como también al acusado, porque nuestro sistema está fundamentado sobre la teoría de que es mejor que haya
1000 personas culpables en la calle que solamente un inocente en la cárcel. Porque nuestro sistema se fundamenta sobre la dignidad y la inviolabilidad de la dignidad del ser humano. Y que una persona inocente esté en la cárcel sería para nuestro sistema, para nuestra manera de ver la vida, sería una violación a la dignidad de ese ser humano. Así que el hecho de que a la gente se le pueda acabar la paciencia con el sistema judicial, sea en cuanto a materia relacionada a derechos ambientales, o sea en cuanto a derecho penal, no abre la puerta a que las personas tomen la ley en sus propias manos. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no estoy diciendo y no quiero adjudicar qué pasó allí porque yo no estaba allí. Y he visto algunos videos donde evidentemente hubo agresiones de parte y parte. Así que yo no voy a pasar juicio sobre eso. Pero la retórica que está detrás de todo esto, yo creo que es peligrosa. Y creo que es un poco engañosa. Incluso escuché al abogado esta mañana también decir que el gobierno de Pedro Pierluisi no había hecho nada contra esas casitas. Bueno, es que esto no era un tema hasta que surgió que el suegro o los suegros de Jennifer González habían hecho algo, por lo visto, ilegal e impropio en torno a esa casita que ellos tienen allí. Ilegal e impropio en cuanto a la tala de los mangles. Y el Departamento de Recursos Naturales produjo un informe y entiendo, según lo que dijo la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, que va a actuar conforme a los hallazgos de ese informe. Bueno, pues vamos a darle espacio también al gobierno para que actúe. Porque esta controversia lo que lleva es par de meses. Yo creo que en mayo fue que la comisionada residente por primera vez hizo algunas expresiones sobre este tema, negando que ella tuviera nada que ver con esa propiedad. Así que vamos a darle algo de espacio, algo de tiempo al gobierno. Que no ha actuado sobre el resto de las casitas, no ha actuado sobre el resto de las casitas. ¿Saben por qué? Porque hubo un acuerdo con los dueños de esas casitas hace apenas menos de 10 años. Hubo un acuerdo con los dueños de esas casitas para que pudiesen tener luz, agua, propiamente en esas propiedades, con sus metros, con sus contadores de luz. ¿Qué se supone que haga el gobierno ahora entonces? Que revierta esos acuerdos que se alcanzaron. Y de nuevo, no nos creamos el cuento de que todo el mundo va a estar a favor de quitar esas casitas de allí. Porque hay gente que cree que esas casitas son de lo más bonitas y que son parte de la cultura de la zona. De nuevo, yo las sacaría, pero no me toca a mí. No me toca a mí. Y el hecho de que yo piense y opine que no deberían estar ahí, no significa que yo deba tomar la ley en mis propias manos. Como le dije ayer a Marilú. Si usted tiene una propiedad y usted alquila esa propiedad, y la persona que está alquilando esa propiedad deja de pagarle la renta, usted no tiene derecho a coger un bate o un cuartón y meterse en la propiedad y sacarlo de ahí. No, para eso hay unos procesos. Si no nos gustan, bueno, pues se cambia el sistema. Fabuloso. Se cambia el sistema, pero estemos claros de lo que eso implica. No se toma la ley en sus propias manos. Creo que eso es, me parece a mí, un error y una invitación y una puerta que se abre a algo muy peligroso para el país. Vamos a hablar sobre el Departamento de Educación. Hay nueva designación en el Departamento de Educación. El gobernador ha nombrado a Yanira Raíces. Me está bien interesante lo que ha sucedido aquí. El periódico en línea electrónico Noticel está reportando que hubo un acuerdo de paz entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para que incluso el gobernador pueda renominar algunas de las personas que el Senado se aprestaba a colgar durante la pasada semana. Entre las personas que se rumora el gobernador podría volver a designar está Miguel Méndez, que sería un designado para ocupar la posición de ayudante general
de la Guardia Nacional, que es el general a cargo de la Guardia Nacional en Puerto Rico. Me resulta interesante que el gobernador no haya insistido en la designación de Ángel Toledo López. ¿Por qué me resulta interesante? Bueno, porque el gobernador el 1 de julio lo designó. Hoy es 11 de julio. En 10 días, el gobernador se desencantó de su propio nominado al punto de que le ha puesto otra persona a dirigir el Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega. Entonces, si yo fuese una persona más mal pensada, yo creo que concluiría que la intención del gobernador en todo momento era poner a Yanira Raíces Vega y que simple y sencillamente utilizó a Ángel Toledo López como una especie de diversión para que luego de ese nombramiento la legislatura y el país dijera, bueno, pues después de Ángel Toledo López, Yanira Raíces Vega es una titana. Porque fíjense ustedes que nombraron una persona que con solo haber hecho una búsqueda en Twitter habrían encontrado una serie de mensajes que evidentemente la delegación del Partido Popular iba a encontrar como impropia. Con hacer una búsqueda en el sistema de tribunales habrían encontrado, según me dijo a mí Ángel Matos, él fue el que me confirmó que esa era la persona, que Ángel Toledo López había tenido un caso en el tribunal en el 2017 por conducir un vehículo de motor bajo los efectos de alcohol. Entonces yo pienso, ha designado una persona casi diseñada para que el Senado no la confirme. Y luego ha venido con este nombramiento de una persona que de paso ya hay una foto circulando por las redes sociales de esta doctora Yanira Raíces Vega abrazándose con Héctor Joaquín Sánchez, el ex comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista, en una actividad donde no sé qué habrán estado haciendo, pero evidentemente abrazada con Héctor Joaquín Sánchez. Y este gobierno pues sigue abrazado a Héctor Joaquín Sánchez y a la politiquería que representa el tener esa persona en las agencias del gobierno repartiendo el bacalao. ¿Verdad? Eso es lo que se alega, eso es lo que se ha dicho acerca de esta persona, que se coloca en las agencias del gobierno para que haya una persona que responda a los intereses del partido. De paso, para aclarar, Noelia García ayer dijo que él en este momento no está en ninguna agencia de gobierno. Habrá que ver si de pronto regresa. Pero el punto es que primero se designó a Ángel Toledo López, evidentemente un candidato que era muy difícil que se confirmase, y creo que la Fortaleza tiene que haber sabido que iba a ser muy difícil confirmarlo, y de pronto entonces cuelan a esta persona que la tenían por lo visto pues ya ahí debajo de la manga, era su as. Y por lo visto han llegado a un acuerdo el presidente del Senado y el gobernador de Puerto Rico para dejarla ahí hasta tanto comience la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa ya para mediados de agosto. O sea que esta persona estaría ya operando como secretaria a partir de su designación y estaría a cargo del departamento en medio del inicio de clases que empieza ya en menos de un mes en el Departamento de Educación. No sé, me está muy raro. Al principio pensaba, caramba, hubo impericia política por parte del gobernador, hubo negligencia política por parte del gobernador y su equipo de asesores. Ahora pienso que quizás fue un diseño, que fue una distracción para que nos enfocáramos en lo malo, en el mal candidato que era Ángel Toledo López, y esta persona que quizás sea buena, quizás sea mala, quizás sea peor que Ángel Toledo López, pero de pronto esta persona no levanta tanta suspicacia, no levanta tanta oposición, y como guineo en boca vieja, se confirmará en el Senado, o al menos se le dejará ahí en el cargo hasta que vuelva a sesionar el Senado en su sesión ordinaria de agosto a noviembre. No sé si estoy siendo muy mal pensado, pero algo raro hay aquí. Por último, en este segmento,
Esta noticia que pone el periódico El Nuevo Día en portada de que tenemos nueva presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Fíjense ustedes que cuando llegamos a la segunda página del artículo, dice: la jueza reconoció que hay varios escenarios posibles en cuanto a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Precisó que el gobernador Pedro Pierluisi puede designar un presidente o presidenta y ella volvería a la presidencia alterna. También indicó el primer ejecutivo podría designarla formalmente como presidenta y nombrar a alguien como presidente alterno. Al momento reconoció, ella se quedará sin la asistencia de un presidente alterno. Al preguntársele cómo veía el que pudiera dejar la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones y que otra persona la sustituya de cara a las elecciones del 2024, Padilla Rivera, esta es Jessica Padilla Rivera, la jueza que ahora ocupa la presidencia interinamente porque ella era la presidenta alterna. Al preguntársele cómo veía el que pudiera dejar la jefatura, Padilla Rivera respondió que sería muy parecido a lo que ocurrió en 2020. No puso en duda que otro juez o jueza logre la encomienda, pero lo catalogó como un reto bien grande. Y la nota continúa explicando que además hay una serie de escollos según el propio Código Electoral, ya que no queda claro que el Código Electoral automáticamente deje en perpetuidad a la persona que haya ocupado la presidencia alterna de la Comisión Estatal de Elecciones como presidenta en propiedad de la Comisión Estatal de Elecciones. Evidentemente la deja como interina, pero incluso establece unos términos. Dice aquí, el estatuto se refiere a una ausencia temporera que no debe exceder de 30 días. Continúo, excepto que el exceso de la ausencia se deba a enfermedad temporera del presidente con la expectativa de su regreso a las funciones no más tarde de 60 días calendarios consecutivos. De excederse los términos mencionados, se activará el procedimiento dispuesto en esta ley para cubrir la vacante del presidente y el presidente alterno continuará ocupando la presidencia de la comisión hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión de su cargo. Pero esto, de nuevo, en caso de una ausencia temporera o una enfermedad temporera. Por lo visto, la ley no contemplaba la renuncia y entonces la sustitución permanente de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones por la persona que fuese presidenta o presidente alterno. Así que estamos ante una jueza, Jessica Padilla Rivera, que básicamente ha llamado a un medio de comunicación para decirle: yo soy ahora la presidenta, hay nueva presidenta en la Comisión Estatal de Elecciones, está advirtiendo que traer otra persona sería peligroso, que podría repetirse lo que pasó en el año 2020 con las primarias y las secundarias, pero a ciencia cierta ella no tiene el cargo. No aparenta haber hablado con el gobernador de Puerto Rico y ella está simplemente tirando este globo a ver si corre la cosa, a ver si vuela y mantiene esa chiringa arriba y se mantiene ella como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Básicamente, de nuevo, esto es una especie de autogolpe en la Comisión Estatal de Elecciones por parte de la presidenta alterna. Veremos si los partidos se dan cuenta de lo que está pasando aquí o si, de nuevo, esto es otra cosa que dejaremos pasar, como dije ya, como guineo en boca vieja, y tendremos presidenta nueva en la Comisión Estatal de Elecciones sin que pese el criterio de los comisionados electorales y del gobernador en la designación de cargo tan importante para un país que se acerca a las elecciones del 2024 en ya menos de 18 meses. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Ivonne Lozada, en sustitución de Marilú Guzmán. Ivonne, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Armando, te escucho un poquito lejos. ¿Me escuchas lejos? Pues no sé. A ver si me suben por ahí el volumen. Ah, bueno, el iraquí quizás tenga que subir el volumen allí en el control. Ivonne, ¿cómo estás? Mira, te tengo que decir, y esto es una descarga contigo que no se entere nadie más. Oye, qué mal he dormido ayer. Se me ha ido la luz 3 veces anoche, como a mucha gente supongo que en el área metropolitana, yo no sé quién más afectó.
Así que te voy a admitir que con el calor que hace, me fui a dormir a la terraza, porque no había de otra y ahí había una brisa espectacular, porque yo vivo aquí cerca del campo. Pero cuando regresa la luz a las 4:30 de la mañana, pues me desperté, no puedo dormir, fue fatal, fue horrible. Entonces me desperté porque se prendieron todas las luces del apartamento y tuve que bregar con nada, con todo y con la nevera que está a punto de morir. Así que me siento así algo como que trasnochada y ni hablar de que ayer también tuvimos otro temblor. Yo me quedé un poco, se queda Oye, uno ahí. no lo había comentado. Tú sabes que yo eh, estaba en el apartamento y entonces estaba en una butaca y la siento moviéndose. Como todo el mundo que tiene animalitos, le echamos la culpa rápido al perrito o al gato. Y yo pensando, bueno, será mi perra, Vida, que está pegándose aquí a la butaca. A uno como que le toma, a pesar de que ya deberíamos estar acostumbrados porque desde el 2020, incluso desde antes, hubo aquel terremoto de Nochebuena hace unos años. Uno ya debería estar acostumbrado a identificar el temblor, pero no deja de ser el caso que uno cada vez que pasa como que se sorprende y lo primero que yo hago, y me lleva al tema que quería discutir contigo, lo primero que yo hago es entrar a Twitter para confirmar si yo fui el único que sintió el temblor y obviamente también hay gente que siempre hace el chistecito, que si uno preguntando si tembló y si es una cosa, ¿verdad?, de doble sentido, algo por el estilo. Pero no, ayer muchos de nosotros confirmamos en Twitter que en efecto habíamos todos compartido esa misma experiencia. Así mismo es. Así que ayer fue un día un poquito así, medio para pelos e intenso. Oye, ni hablar, que sé que esto no estaba en la agenda, de los 2 asesinatos que hubo Terrible, en el condado, terrible, Armando. terrible, terrible. ¿Sabes? En restaurantes Ropa Vieja. Oye, Eso es el o mismo sea, corazón de Condado. Para los que no sepan, sí, esa es la calle Roberto H. Todd, donde conecta con la avenida Ashford. Eso es básicamente el corazón de Condado, ¿no? El área que conecta con Santurce, básicamente. Sí, una tragedia. Eh, sí. pero vamos al primer tema. Mencioné Twitter. Tú eres una persona que sabes mucho y has estado muy conectada con todos los temas de tecnología, redes sociales por ya décadas. Y, y se ha estado dando una conversación bien interesante sobre este tema de Twitter. Y ahora Twitter tiene un competidor grande, ¿no? Ha tenido otros, pero más chiquitos. Esto es un competidor grande, un producto que básicamente emula la experiencia de Twitter, se llama Threads. Y es un producto que hizo público Mark Zuckerberg y la empresa que él preside, que es Meta, la empresa que también es matriz de Instagram, Facebook, WhatsApp y un sinnúmero de otras aplicaciones de redes sociales. Háblame un poquito de por qué surge Threads, cuáles son los retos que está enfrentando en este momento Twitter y tu experiencia. No sé si ya has usado esta nueva aplicación. Pues mira, te tengo que admitir que sí, no de manera inmediata, pero en las primeras 24 horas que surge. Digo, yo sí manejo redes, pero no puedo estar todo el día metida en las redes. Lo hago como parte de mi trabajo también y yo manejo cuentas de negocios No me digas que en maneja Facebook, en fotutos y eso. Twitter No me digas y eso. perdón. Que tú no manejas fotutos ni nada de eso. No me digas eso. No, no, por No. Dios. No, de hecho, una de las que manejo que te puedo decir es de la revista Food Business, Ya. que es una revista que trabajamos de la industria de restaurantes en Puerto Rico. Ahora, te tengo que decir que sí, me moví inmediatamente como hicieron muchos seguidores de Facebook y de Instagram. O sea, esto no fue como Post y Mastodon que surgieron una vez se da la transición de Elon Musk a Twitter, que no tuvieron el mismo impacto, obviamente, que puede tener un Mark Zuckerberg. Ya al día de hoy han superado los 100 millones de usuarios. Todavía no alcanza Twitter, pero cójanlo con calma. Así que yo sí entré muy similar
la plataforma a la que se utiliza en Twitter, por lo menos en términos del formato, lo que está provocando que la gente de Twitter pues amenace con demandar a Meta por clonar lo que es la plataforma de Twitter, cómo funciona. La realidad es que hay unas diferencias todavía, para bien y para mal, sobre todo en lo que es la limitación de caracteres, ¿no? Que en Twitter son 280, a menos que tengas Twitter Blue, y en Threads son 500 caracteres, que eso me parece que es suficiente, más que suficiente. Pero desde el punto de vista, aunque para mí es bastante similar, claro, todavía no están todas las páginas y las cuentas que yo suelo seguir, yo lo utilizo más que nada para mis cuentas comerciales, por ejemplo, Diálogo Social, para Food Business. Así que es más orientado a la cosa de negocio de la revista y a lo que tiene que ver con el non-profit. Así que ahí tengo unas limitaciones grandes. Yo pude hacer la transición y crear mi cuenta personal, porque estuve en Instagram, y Instagram, como a todos nosotros, nos dejó saber y nos notificó que habían creado a Thread y que se podía crear una cuenta muy fácil, automáticamente. A partir de Instagram tú podías crearla y te migraba todos los contactos que tenías y los seguidores, la gente a la que tú seguías. Así que fue bien sencillo hacerlo. Eso facilitó que hubiera un ascenso tan grande en tan poco tiempo de seguidores, ya superando los 100 millones, y la diferencia de post, como te dije, y demás, todo en otras plataformas. Así que ha sido muy sencillo. Pero todavía, aunque lo estoy usando con más frecuencia, obviamente ha habido un alza en el uso de Thread y una disminución significativa de la gente en el uso de Twitter. Pero nada, nos vamos a una pausa y seguimos hablando del tema. Quiero hablar un poquito más sobre esto. Primero, por las diferencias culturales que he estado notando en una plataforma y la otra. Las diferencias en el algoritmo y lo que te presenta. Y además quiero un poco, no sé si comentar o reírme un poco de quienes de pronto estaban celebrando el advenimiento de Threads como esta cosa en contra de Twitter. Y yo pensando, o sea, que están celebrando que otro billonario nos ha creado otra plataforma para ocupar nuestro tiempo, para nosotros darle contenido. Y mucha gente de la izquierda bella aquí en Puerto Rico, como que, ay, Dios mío, Threads, qué bueno, en contra de Elon Musk, y yo ¿Y de Trump? tomándome mi café y riéndome. Pero bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, sigue sentada a la mesa Ivonne Lozada en sustitución de Marilu Guzmán. Ivonne, estábamos hablando y seguimos hablando sobre Twitter y Threads. Comencemos con lo último que planteé. Mucha gente vi celebrando que Threads iba a destronar a Twitter. A mí ni me va ni me viene. Yo hace un tiempo que borré la aplicación de mi teléfono. Yo básicamente entro durante el programa a través de mi computadora en un browser y veo las conversaciones que genera el programa, quizás comento algo, pero es muy poco para mí, ¿verdad? Muy poco usual el que yo me siente a doom scroll, ¿verdad? A ver qué la gente está diciendo. Lo he convertido más en una herramienta muy puntual para mí que en algo donde estoy viviendo, ¿no? Hay gente que un poco uno siente que está viviendo en las redes sociales. Y entonces, pues, este cambio en Twitter de dueño, de ser una empresa pública a ser una empresa privada, ahora propiedad de Elon Musk, ha generado mucho malestar. Pero al final del día, hace apenas 1 año, 2 años, estábamos hablando sobre todas las cosas negativas que ha hecho también Meta con Facebook, con Instagram, el daño que le causa particularmente a niñas
jóvenes, niñas, adolescentes, el acceso a estas fotos en Instagram, el Instagram Face, esta idea de que todo el mundo es perfecto excepto yo, ¿no? Y por supuesto es todo filtros, es todo algoritmos diseñados para eso. Entonces, pues, pero de pronto el villano que era Facebook ahora es el gran salvador de las redes sociales con este competidor de Twitter. ¿Qué te parece? Mira, yo en realidad uso mucho a Twitter de manera pasiva para ver qué está pasando, de qué están hablando, cuáles son las últimas noticias, así que sigo muchos medios, eso. Yo no entiendo, o sea, ¿cuántas cuentas de plataformas sociales necesitamos para vivir? Tenemos Facebook, tenemos Twitter, Instagram, TikTok, después vino Post, Mastodon, tenemos WhatsApp, ahora Threads, YouTube, los podcasts, las páginas web. O sea, ¿cuánto más necesitamos para saciar esta necesidad absurda que es de este nuevo mundo que vivimos post-internet y post-redes sociales? Para saciar esta necesidad de expresar cada suspiro a literalmente todo el mundo las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y yo te tengo que admitir que uno cae en la trampa. Tembló, y ahí que puse yo, tembló en Facebook y en Twitter, un poco interactuando, que, ¿sabes? Llega a un punto absurdo. O sea, nosotros nos criamos, yo me crié en internet. Yo también. La interacción era directa con la gente, directa. No había esta cosa con la que vivimos ahora y que se ha salido ciertamente de proporción, pero fuera de eso y mirando otra vez el aspecto y el impacto que tiene en las empresas. Una diferencia que tiene Thread, por ejemplo, es que todavía no ha habilitado la publicidad, los posts pagos, y ciertamente las redes sociales se han convertido para muchos comercios pequeños y grandes y organizaciones sin fines de lucro en un mecanismo menos costoso para enviar mensajes publicitarios o mensajes de tipo social, yo qué sé. Así que eso todavía no está. Esto sí trastoca un poco esa dinámica. Yo tengo unas cuentas y de repente está migrando la gente de Twitter a Threads, pero en Threads no puedo publicitar. Así que yo no sé cómo le están manejando las empresas por ahora, pero ciertamente esto es una plataforma. Antes eran los periódicos y televisión y los choppers. Ahora es redes sociales, porque nosotros pensamos en las redes, ahora con esto de Thread, en la dinámica individual de cada persona y personal. No estamos pensando ni siquiera, mira, los gobiernos utilizan las redes, las empresas utilizan las redes, las organizaciones internacionales, ONG utilizan las redes. Así que esto un poco pues sigue trastocando. ¿Qué vaya a pasar? Pues no sé. Vamos a ver si sigue en picada. Y tú sabes que no tan solo en términos de la apariencia que esté cayendo la audiencia de Twitter, es que se están yendo los talentos de Twitter y los ha ido reclutando Meta. Así que sí, por lo menos desde esa perspectiva, pues podemos empezar a predecir la muerte de Twitter ya pronto. Ivonne, otra cosa que murió en estos días fue la nominación y la secretaría interina de Ángel Toledo López en el Departamento de Educación. ¿Qué te parece a ti? Yo, de nuevo, mira que a mí no me gustan las teorías de conspiración, pero hay veces que uno tiene que llegar a la conclusión de que quizás la explicación más absurda es posiblemente la que mejor se ajusta a la realidad. Entonces yo veo que el gobernador de pronto le perdió el encanto a Ángel Toledo López, rápidamente designó a esta nueva secretaria y me pregunto si no habrá sido todo un diseño. Déjame poner ahí un tipo que yo sé que no van a confirmarlo, que tiene una serie de problemas por sus expresiones, hasta por un caso penal,
que enfrentó hace poco, por lo menos un caso de conducir bajo estado de embriaguez, según por lo menos me confirmó a mí Ángel Matos que ese era él, que aparece en el sistema de tribunales, y entonces de pronto aparece otra persona como secretaria y el gobernador como que no peleó por el nombramiento de Ángel Toledo, no sé. Le estás adjudicando demasiada capacidad estratégica. Ok, te acepto ese argumento también. No, ciertamente, qué desastre. Qué desastre todo lo que han hecho. Uno que por pasarse de listo quiso hacer el nombramiento que sabía hace meses. De seguro hace meses sabían que le iban a pedir la renuncia a Eliezer Ramos Pared y que iban a estar nombrando un nuevo secretario con Ángel Toledo. Eso lo sabían y que iban a esperar a que terminara la sesión. Se quieren pasar de listo y obviamente de la misma manera el Senado hizo su movida política convocándose ante lo que muchos cuestionan todavía si tenían la capacidad de autoconvocarse para considerar nombramientos, en este caso específico el nombramiento de Ángel Toledo. Que no es la primera vez que ha pasado, o sea, Tomás Rivera Chats lo había hecho también. No que eso lo haga correcto, simplemente que había el precedente. Sí, un mal precedente. No, yo estoy de acuerdo. Yo lo critiqué cuando pasó la vez pasada y lo critiqué en esta ocasión también. Yo no creo... Lo seguimos validando y eso es algo que mucho ha hecho esta... que va a sonar y lo van a coger bien fuerte, pero en ocasiones lo que han hecho es validar los malos precedentes de legislaturas o gobiernos anteriores. De acuerdo. Esa no es la forma de gobernar. Pero ustedes lo hicieron, ahora no vengan a decir, no es la forma de verdad. Sí, como dicen los americanos, two wrongs don't make a right. Entonces, y no entiendo Pierluisi, o sea, te das cuenta, yo no creo, obviamente, que esto haya salido de la cabeza de Pierluisi, pero sí muestra un poco la debilidad de carácter y cuán sensible es a la manipulación, porque tú no tratas de arreglar algo que no se ha roto. O sea, una de las agencias más complicadas, más controversiales en décadas, siempre lo ha sido el Departamento de Educación, la que ha tenido los escándalos más grandes de corrupción. O sea, si tuviste un logro de por lo menos neutralizar y conseguir a alguien que evitaba los ataques políticos y mira, y que nos habíamos hasta olvidado de eso. Allí estaba Eliezer Ramos, que levantaba 0 pasiones. ¿Cuál era la necesidad? La estrategia política, no hubo estrategia política, lo que hubo ciertamente es mucha ambición. Ambición de poder y ambición política, porque estamos obviamente en la antesala de ya a un pie del inicio de la campaña del 2024. Veremos cómo será el proceso de confirmación con esta nueva designada. Y es verdad, creo que me has corregido. Uno, para creer en las teorías de conspiración, tiene que creer que los líderes políticos y los gobiernos son eficientes y efectivos en algo, que tienen capacidad, y lamentablemente yo creo que lo que demuestra el gobierno de Puerto Rico día tras día es la falta de capacidad. Incluso un tema que te lo dejo sobre la mesa, más de $500 millones en el Departamento de Educación sin gastar para la recuperación de las escuelas, dinero que expira la posibilidad de que lo usemos en septiembre de este año. Así es. $500 millones y tenemos estudiantes metidos en módulos. Ni siquiera para utilizarlo a beneficio político propio. Oye, dale el contrato de reconstrucción de la escuela a un pana tuyo, pero que reconstruya la escuela. Y adjudica ni para eso. Ni para. Mira qué grande soy. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de la compañera Marilu Guzmán, quien tuvo compromisos de trabajo en el día de hoy, me pidió que la sustituyera. Como todos los martes, nos acompaña Federico de Jesús, consultor de asuntos públicos y comentarista político en Washington. Buen día, Federico. Buenos días, Ivonne. Qué gusto saludarte a ti, a la audiencia de Radio Isla. José no nos pudo acompañar hoy. José no está disponible. Estamos solitos, tú y yo, hoy. Aquí. Pues nos ponemos las botas. ¿Ah? Nos ponemos las botas. Nos ponemos las botas, así que nos toca el segmento largo aquí entre tú y yo. Pero mira, bueno, y yo un poquito que estoy ronca, que estuve este fin de semana. Bueno, yo estuve hasta ayer que dije, ok, mañana voy a amanecer mejor. Y me tuve que hacer una prueba de COVID porque dije, me caí, pero te digo, enferma, que no pude ni hacer el programa del domingo. Así que estuve bastante afectada. Y de hecho, mucha gente que ha estado enferma en estos días, que aparentemente tampoco era, digo, hay algunos con COVID y otros con influenza. Pero bueno, aquí sobreviviéndolo, sobre todo quería un poco que me comentara. Sé que ya esto pasó hace más de una semana y fueron quizás lo que han sido las consecuencias de las más recientes opiniones del Tribunal Supremo Federal sobre, bueno, que afectan sobre todo derechos adquiridos de minorías y grupos étnicos desventajados en materia sobre todo de educación y otros temas también, pero cómo esto ya se está asomando la campaña electoral, ¿cómo tú ves o cómo se está viendo esto en términos de movilización de unos grupos específicos ahora que inician las campañas electorales? Pues buena pregunta, Ivonne, para, ¿verdad?, el beneficio de los radioescuchas, para repasar, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una serie de decisiones que muchos encuentran fueron nefastas para la inclusividad en la educación universitaria, en el caso de Affirmative Action, que permitía que las universidades tomaran en consideración la diversidad racial en su proceso de admisión, y el Tribunal Supremo lo limitó severamente, casi eliminándolo. Y también cogieron un caso que a mí me sorprendió, que permitió que una compañía, ¿verdad?, que hace websites pudiera discriminar, o sea, rehusarse a servirle a una pareja LGBTQ para su boda. Y eso, pues, combinado con otras decisiones, que algunas fueron favorables para los demócratas, otras para los republicanos, pero yo te diría que esas son las dos principales en este último término, que han sido bien controversiales, y también han tenido el efecto de que, por un lado, ¿verdad?, sí son victorias para los conservadores del tribunal, que tienen mayoría de 6-3, pero también, como tú dices, movilizado a ciertos sectores de la población, especialmente a los jóvenes, y no solamente los afroamericanos o las minorías. Todos los jóvenes se sienten amenazados con pues, esta ola conservadora del Tribunal Supremo, que está coartando derechos, y pues la diversidad en los campuses universitarios es algo, y no solamente la diversidad, las oportunidades que sectores tradicionalmente marginados y discriminados en Estados Unidos, que se les dé la oportunidad para nivelar el discrimen pasado. Esto no es trato especial, esto es darle oportunidades a sectores que habían estado excluidos de los, ¿verdad?, de los procesos de admisión en las universidades. Uh-huh. Y las más élites, ¿verdad? La hipocresía de todo esto es que las universidades más élites permiten que los hijos de sus donantes o de graduados, que en la mayoría son anglosajones, puedan tener trato preferencial para entrar, pero ahora le quieren quitar la oportunidad a las minorías para tener algún tipo de oportunidad para poder nivelar el discrimen histórico, y combinado de nuevo con ataques a la comunidad LGBTQ, pues la movilización entre los jóvenes en particular ya se está viendo en las encuestas, y obviamente combinado con la decisión nefasta de limitar el derecho de la mujer a sus derechos reproductivos de Roe versus Wade, pues tiene Estados Unidos con 60 y pico alto en contra de esa decisión, y ahora, contrario a antes, la fuerza de movilización está del lado
¿verdad?, a favor de los derechos reproductivos. Ese era un tema que, aunque no era mayoritario, movilizaba más al sector que se autoproclama pro vida. Pero ese sector, ¿verdad?, se oye, dice Fede, pro vida, pero déjame las mujeres interrumpirte están un muriendo por momentito. sus decisiones. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención es que este tribunal, el ala conservadora de este Tribunal Supremo, no ha sido en lo absoluto tímido en cargar y echar para adelante. Lo que, como no, los republicanos no tienen control ahora mismo del Congreso, excepto la Cámara Baja, no tienen control del Ejecutivo. Así que el Tribunal Supremo no ha sido en lo absoluto tímido de echar para adelante la agenda política del Partido Republicano, aún utilizando, llegando al extremo de utilizar casos fabricados, como aparentemente ha sido el caso de la diseñadora gráfica, de la diseñadora web de Colorado. Así mismo es. Y esto, ¿cómo es posible que pase, Dios mío, que pase esto? Bueno, parece que esa decisión la escribió ChatGPT y no los oficiales jurídicos. Yo me acuerdo cuando los conservadores se quejaban de que los tribunales eran activistas y que tenían jueces activistas que no iban a respetar el precedente y todo eso, ¿verdad? Yo soy ser abogado, pero ¿verdad?, estudio la retórica y el análisis político, y es contrario a toda esa retórica. Están siendo activistas, están botando el precedente por la ventana, y lo fundamental es que están coartándole derechos a comunidades marginadas que habían estado ganando derechos, inclusive bajo una corte menos conservadora, pero igual de conservadora, de John Roberts, que es el presidente del tribunal. Y el decir que Estados Unidos es una sociedad, ¿verdad?, sin color, pues obviamente sería eso bien bonito, pero no es la realidad ni histórica ni que se vive en el presente, con muchos estados limitando el derecho al voto, aprobando leyes en contra de la comunidad LGBTQ, y también prohibiendo que se enseñe la historia del racismo en Estados Unidos, ¿verdad?, de la esclavitud, de tantas masacres que hubo, como en Tulsa, Oklahoma, en contra de una comunidad próspera afroamericana. O sea, la historia se tiene que enseñar, y Estados Unidos, que habla de libertad, está coartando la libertad de los maestros de cátedra y están prohibiendo libros. O sea, eso era lo que hacían en Alemania en el siglo pasado. Esto es bien preocupante lo que está pasando en este país. No, y le están dando un significado nuevo a la justicia ciega, ciertamente, porque no están viendo y no quieren ver la realidad que está viviendo particularmente los Estados Unidos, la realidad social que está viviendo los Estados Unidos. Y te digo que y como decía, otras cosas que están ocurriendo, particularmente con la comunidad LGBT en estados como el de Florida, es que incluso están permitiendo el discrimen en las facilidades de salud, como son hospitales, planes médicos y oficinas de médicos, que les permite, por razones de fe, discriminar y no reclutar e incluso no darle servicio a personas de la comunidad LGBT. Eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué efecto puede tener? O sea, que empezamos con esto. ¿Tú crees en realidad que venga una oleada y que logren organizarse para que eso se traduzca en votos las próximas elecciones? Pues mira, eso, por lo menos los precedentes de romper, ¿verdad?, con Roe vs. Wade, sí movilizaron a sectores liberales, ¿verdad?, en particular a las mujeres, en las elecciones del 2022, ¿verdad? El año pasado se previno una ola roja que se predecía que los republicanos iban a arropar, y aunque ganaron una mayoría activa en la Cámara de Representantes, expandieron la mayoría en el Senado, y por primera vez en una elección de medio término un presidente logra eso, ¿verdad? Y eso, pues, yo creo que tiene que ver muchísimo con, a pesar del descontento con la inflación, pues que se le están cortando los derechos a grupos que pensaban que esos derechos estaban garantizados y los están movilizando. Yo creo que eso se está traduciendo y multiplicando con varios sectores, pero obviamente falta un año para las elecciones, un poco más de un año,
y no sabemos cuál va a ser el estado de la economía, que ha estado mejorando, ¿verdad? Que el desempleo está en 3.6%, se crearon 200,000 empleos el mes pasado, la inflación sigue bajando, pero hay sectores todavía que están sufriendo y eso pues siempre, si hay una recesión, eso puede cambiar. También están los cargos de Trump, que vamos a comentar un poco más adelante. O sea que eso es lo que está pasando ahora, pero no, o sea, los demócratas no pueden coger nada por sentado y esa movilización no va a ser espontánea, eso se tiene que provocar. Recordemos que también con el voto latino, a pesar de todas las acciones antiinmigrantes de Ron DeSantis y la retórica racista de Trump, están votando más republicanos que antes. Y eso es algo que los demócratas tienen que analizar. Y eso sorprendió en Florida también, el voto boricua, por lo menos en la primera elección de Trump. Oye, por Dios, que quizás no fue lo mismo en la segunda. Pero en esa misma línea, como tú dices, es una comunidad y es un voto que hay que trabajar. No sé si los demócratas daban por sentado el apoyo de las comunidades latinas y afrodescendientes y de inmigrantes, pero ya no puede hacerlo, hay que trabajarlo. Y de hecho, en esa línea, hablando de trabajar el voto latino, Jesús Manuel Ortiz y Pablo José Hernández han iniciado un ciclo de reuniones que entiendo que iniciaban hoy con comunidades puertorriqueñas en la diáspora. Un poco bastante abandonado por el Partido Popular, que ha dejado de trabajar por mucho tiempo, como que también daban las cosas por más o menos protegidas, por dadas, por estamos protegidos. Mira, hace tiempo que nada está dado y decidido, que se ha abandonado el Congreso y se ha abandonado también la diáspora. Y mucho que ha sido retomada por los partidos, particularmente por Victoria Ciudadana. Así que tienen esa nueva encomienda. Están a tiempo de revertir daños. Es un terreno fértil para el Partido Popular y otros partidos emergentes. ¿Qué te parece esta movida? Pues esa es la pregunta, que si están a tiempo. Obviamente que se haga, yo creo que son, ¿verdad? Eso es un no-brainer, que se hagan acercamientos a la diáspora y que se retomen lazos que el Partido Popular había abandonado por muchos años, pues obviamente es algo positivo para el Partido Popular. El contexto obviamente es que hace varios meses el NBC envió una delegación con Manuel Natal al desfile puertorriqueño de Orlando, donde van Jesús Manuel y Pablo hoy, esta semana. El desfile puertorriqueño en Nueva York, el PIB tuvo un contingente, Juan Dalmau vino a Washington. O sea que yo creo que los partidos en general, no solamente el Partido Popular, los partidos en general se están dando cuenta que la diáspora está llenando un vacío que los partidos tradicionales habían dejado. O sea que el hecho de que el PPD se esté dando cuenta de eso y se esté moviendo es positivo. La pregunta es si es a tiempo y con qué propósito y con qué motivación, porque en la lista de issues que mencionaron, pues salud, el derecho al voto, el ELA, yo creo que la gente en la diáspora está bien desilusionada con los partidos tradicionales y los partidos en general, y el motivarlos va a requerir un poquito más de capturar la imaginación y ese sentir patriótico que los que estamos en la diáspora sentimos, no una lealtad ciega como era antes. Bueno, ustedes son los populares, ustedes son los PNP, ustedes son los del PIB, pues sí, ¿cómo no? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Ahora nosotros estamos llevando unas luchas que ustedes traen a la mesa. Y yo creo que si ese es el approach, pues va a ser positivo. Sí, yo no estoy muy clara en cuál es la agenda completa. Ciertamente se les daba se ignoraba mucho a la diáspora, un poco en la línea de que pues ellos no votan, pues no eran importantes, no se enfocaban, pero ya vimos cómo estuvo el voto por correo y el voto de gente, de puertorriqueños residiendo en los Estados Unidos, lo que ha sido una controversia y sigue siendo una controversia que se está discutiendo y que marca mucho el posible veto de lo que es la reforma del Código Electoral, precisamente. Y se ha estado discutiendo. Así que vamos a ver cómo les va, cuál es el approach. Y como sí, tú dices, vamos a ver si estamos a tiempo o no de recuperar ese terreno perdido, no tan solo en la diáspora, también en el Congreso. Hay muchísimo, si no lo han perdido todo, terreno perdido ahí. Porque obviamente para llegar a los congresistas sin tener el dinero que tiene el gobierno de Puerto Rico, más el sector privado que aporta también a cabilderos en Washington y la sociedad civil, pues
a través de la diáspora, pues también se influencia el Congreso. Así que, de nuevo, la estrategia y la táctica excelente, ya era hora, quizás es tan tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. La cosa es cómo los van a motivar, qué les van a pedir, a quiénes van a hacer acercamientos. El Partido Popular por décadas hizo acercamientos en la diáspora, pero tradicionalmente era a través del gobierno y las oficinas regionales de PRAFA. En un momento dado, hasta bajo Pedro Rosselló tenían oficinas hasta en California, en Texas. Exacto. Y por la crisis fiscal, pues esas oficinas se fueron cerrando y el Partido Popular en particular dependía de estar en el poder en el gobierno para mantener esas relaciones, y obviamente estando fuera del poder por tanto tiempo, pues han abandonado eso y no lo hicieron a través del partido. Si se está haciendo ahora, tremendo, pero de nuevo, ¿cómo los van a motivar y qué le van a pedir? De nuevo, con el vacío que ha dejado la partidocracia en general y el Partido Popular en particular, pues hay que ver, y yo, ¿verdad? Hay que ser bien claro, el ánimo y el apetito de ayudar a los partidos en Puerto Rico en general no es muy grande en la diáspora. Ya la diáspora está dando muchas luchas, así que la actitud pues debe de ser más en onda de colaboración y no de que ustedes van a hacer por mí. Y nada, pues vamos a ver qué resulta. Yo conozco a Pablo Cáceres, que es uno de los que está ayudando. Él fue uno de los que trabajaba en PRAFA cuando yo fui subdirector. Él es uno de los productores, yo creo que del desfile puertorriqueño en Orlando, así que conoce gente. Y vamos a ver qué apetito encuentran en la población. Allí hay 1.2 millones puertorriqueños en la Florida. Así que la Florida destronó a Nueva York en términos de ser el estado con mayor población de puertorriqueños. Eso se da, no sé si se da justo después de María, es probable, pero sí lo destronó. Algo que yo no puedo entender, hablando de utilizar cómo el gobierno utiliza las herramientas para adelantar la estadidad, que han sido muy malos en eso, cuando se supone, desde su perspectiva, que ese es el principal fin, ¿no?, del partido de gobierno, pero es que ni siquiera han sabido capitalizar este disparate de la delegación congresional a su favor. Y no es que yo esté a favor de ello, no. Pero si los tienen, mira, por lo menos ponlos a trabajar entonces para mover y organizar la diáspora si no tienen ningún efecto en el Congreso, porque ya no sé si viste las expresiones de Melinda Romero, de que básicamente hay una muralla republicana en el Congreso que no permite que avance la estadidad en el Congreso, un poco para justificar la poca productividad de estos individuos. Bueno, yo no creo que es una muralla meramente republicana. El Senado está controlado por los demócratas y no se ha presentado un solo proyecto a favor de la estadidad, ni siquiera de un proyecto similar al de la Cámara de Representantes, que es un plebiscito de múltiples opciones no coloniales y no territoriales. O sea que la muralla no es solamente republicana, pero yo difiero. Yo creo que aunque han habido escándalos y no hay ninguna excusa para que ni la persona que tú mencionaste ni la otra que dice que es Shadow Senator presenten informes de ética, o sea, eso no es igualdad, eso no es transparencia, eso es contrario a lo que los mismos congresistas hacen con sus informes financieros. Eso no tiene ninguna excusa. Pero ellos hacen su trabajo y Ricardo Rosselló, ¿verdad? Y tiene esa delegación extendida que supuestamente tienen a 9,000 personas de la diáspora activados. Que sean las personas más elocuentes y que sepan hablar inglés perfecto y que sean eruditos, pues mira, quizás no, pero están llevando su mensaje y están haciendo su trabajo. Los que no están a favor de la estadidad, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están movilizando? ¿A favor de qué? Yo te voy a ser bien sincero, en la diáspora no hay tanto apetito ya para hablar del Estado Libre Asociado. Las luchas en contra de la Junta, las luchas anticoloniales, las luchas en contra de las leyes de cabotaje, esos son temas que movilizan a la diáspora, la ley 22, que unen más allá de líneas partidistas. Así que, ¿verdad? Consejo no solicitado, yo creo que esos son los temas que más motivan a la gente. Y en términos de la estadidad, pues mira, ellos tienen un proyecto y lo están impulsando y tienen ya casi 70 coauspiciadores, pero sí, el término de los republicanos en la Cámara en particular, el nada más tener 6 republicanos, con una comisionada residente republicana que fue copresidenta de Latinos por Trump, que apoya a Ron DeSantis, que es antilatino, antipuertorriqueño,
y tragar todo eso para tener esos pocos resultados en esa parte, yo creo que sí que es una vergüenza, pero de nuevo no perdamos de vista que los estadistas son los que están llevando la voz cantante y los que están inundando el Capitolio, y eso a largo plazo pues obviamente va a pagar dividendos porque el otro lado simplemente no está igual de organizado ni financiado, y esa es la realidad. Así que la gente se burla, pero ellos están haciendo su trabajo. No sé. Yo sé que esto sí representa un fracaso para Jennifer González en la Cámara Federal, siendo ahora mayoría. No sé cómo ella lo va a defender. Lo que sí te digo es que a pesar de ello, todavía aparentemente revive la posibilidad de que se celebre una elección presidencial simbólica en Puerto Rico en el 2024, que se había aplazado. Ahora, que me parece otra botadera de dinero. O sea, esto podría costar cerca de $2 millones más. Exacto. Yo lo que no entiendo es cómo hay gente de otros partidos que critican el gasto innecesario en la delegación de los cabilderos electos, pero están a favor de una votación simbólica para presidente. Eso no tiene ningún sentido. La legislatura debería de revocar, si no lo ha tratado de hacer ya, esa ley del voto simbólico presidencial. Y, ¿verdad? Yo no vivo en Puerto Rico, pero si viviera en Puerto Rico, yo promovería que se dañaran esas papeletas y se escriban no a la Junta, porque eso es un mensaje bien dañino que se envía de que somos tan sumisos, de que no estamos dispuestos a ni siquiera esperar a tener los derechos, vamos a nosotros a hacer el ridículo y gastar el dinero que no tenemos. Cuando hay gente pobre en Puerto Rico sin techo todavía después de 6 años del huracán María, se están gastando dinero en un voto que no cuenta. No estamos hablando de los méritos de si el voto presidencial, si se lograra, es bueno o malo. Es que no lo tenemos y lo estamos haciendo simbólicamente. Eso no puede ser, de verdad. Eso es un hazme reír y una vergüenza. Pero oye, nos tenemos que ir a la pausa ahora, pero Federico, que tú sabes que para algunas cosas peleamos, gritamos excesivamente para cosas que son más sexy en términos de redes sociales, pero no entiendo cómo pasa esto y la gente simplemente se echa para atrás y lo acepta. Es que hay tantas crisis que es difícil de aguantar tanta la gente está agotada también. Todos estamos agotados, Federico, agotados. Vamos a ver cómo se traduce en las próximas elecciones. Federico, un abrazo. Gracias por acompañarme aquí en Sobre la Mesa esta mañana. Gente, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, conversamos con el profesor Carlos Severino, ex rector y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, sobre las noticias internacionales de mayor impacto en la semana. Así que no se vayan. Regresamos aquí a Sobre la Mesa. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino. Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y nos acompaña el profesor Carlos Severino, ex rector y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido, profesor. Muy buenos días, licenciada, y saludos a toda la radio audiencia. Encantado de estar por aquí nuevamente. Para mí siempre es un honor poder conversar y aprender de usted. Y están pasando muchas cosas en estos días. Hoy comienza, de hecho, la cumbre de la OTAN en Lituania. También ayer creo que hubo un debate en las elecciones de España. Y Chile, ¿qué está pasando en Chile con esa presidencia de Gabriel Boric que no acaba de cuajar y está tambaleando y está enfrentando problemas, incluso la renuncia de uno de sus asesores más cercanos? ¿Por dónde empezamos hoy? Podemos, en el mismo orden que usted ha mencionado, sí, en efecto, hoy tenemos el comienzo de una nueva cumbre de la OTAN, que es una cumbre que tiene unas características particulares. No es una cumbre más, se puede decir, porque pues ya el conflicto en Ucrania tiene unos 500 días, sobrepasa los 500 días, está entrando en un momento en el cual pues se puede decir que hay cierto estancamiento. No se ha cuajado lo que se pensaba de la contraofensiva ucraniana,
y pues hay fisuras, tanto por la otorgación de más dinero cuando no se han logrado los propósitos que se pensaba, pero sobre todo el tema, yo creo, más crucial que tenemos que estar bien atentos es al debate de si prosperará o no el ingreso de Ucrania a la OTAN, que es un tema extremadamente delicado. Yo creo que eso es la clave principal de esta reunión. Por lo bajo, pues se sabe que hay algunos países que se oponen tenazmente, algunos países pues han dado alguna indicación de ambigüedad, pero resulta bien interesante, licenciada, que uno de los mayores aliados que tiene Rusia y que es parte de la OTAN, Turquía, ha dado el visto bueno. La semana pasada, el siempre sorprendente Erdogan sorpresivamente pues dio el visto bueno al ingreso de Ucrania a la OTAN. No sabemos si eso es parte de una negociación o si es parte de una intencionalidad con miras a establecer algunas coincidencias que sirvan para negociar. Pero de todas maneras, técnicamente el ingreso de Ucrania a la OTAN lo que significaría es que el conflicto de repente que es entre Rusia y Ucrania pues se convertiría técnicamente, ¿verdad? En un conflicto entre Rusia y la OTAN, claro, que de facto quizás así, pero no oficialmente, y eso conllevaría una serie de cambios importantes. Pero hay una probabilidad grande de que estarían arrastrando a la OTAN a la guerra. Esa es la discusión, y lo que implicaría esto, porque hay una disposición de la OTAN que establece que cualquier país que sea miembro de la OTAN que es agredido por un país externo a la alianza, pues la alianza debe responder en pleno. Entonces, sobre esa base hay mucha discusión, y es lo que se está discutiendo por parte de algunos de los grupos, sobre todo de los países más beligerantes en esto, que son cercanos a la frontera con Rusia, como Polonia, Lituania y eso, que son los más que se las ven difíciles en esta situación. Así que hay que estar muy atentos a ver qué finalmente ocurre, cómo continúa esto y cuál va a ser el desenlace de esta reunión próximamente. Esta actitud de Erdogan, avalando un poco el ingreso de no tan solo de Ucrania, pero también de Suecia a la OTAN, ¿tendrá algo que ver con el interés de ingresar a la Unión Europea, o eso para Erdogan no es importante? Bueno, eso es algo que Turquía ha estado tratando de hacer por 35 años al menos, sin que los europeos hayan podido establecer una hoja de ruta clara sobre el tema del ingreso de Turquía. Todo parece indicar que siempre ha habido una negativa subyacente que no ha sido expresada claramente, pero obviamente está materializado de esa manera. Sí, y es una de las cosas que aparentemente Erdogan ha establecido como negociación, que él estaría en la disposición de apoyar tanto el ingreso de Suecia, del cual se ha opuesto tenazmente por el tema del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y los prisioneros que tienen en Suecia, como también el tema del ingreso de Ucrania a la OTAN, porque Turquía ha sido en el pasado y funge todavía como garante de acuerdos importantes o de acercamientos importantes entre ambas partes. Pero sí, eso también, el ingreso de la OTAN, yo creo que sería el de ingreso de Turquía a la Unión Europea, pues yo creo que coronaría lo que posiblemente sea quizás el último mandato de Erdogan de su larga gestión en el gobierno. Y un poco relacionado y en breve, porque sí me interesa hablar mucho de Chile, que me actualicen lo que está pasando en Chile y también las elecciones en España. Y es que antes de entrar a esos temas, hubo una reunión de Putin con el líder del grupo de mercenarios Wagner, que me tiene un poco confundida. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, no solamente usted está confundida, está confundido todo el mundo,
nadie realmente entiende el rompecabezas de lo que sucedió allí con Wagner, con aquella avanzada, con aquella marcha, con aquel supuesto amotinamiento o intento de golpe de Estado, decían otros. Nadie realmente pudo descifrar efectivamente qué fue lo que sucedió. Prigozhin se dijo que había estado pues en Bielorrusia. De repente el propio presidente de Bielorrusia anuncia que está en San Petersburgo, y ahora aflora de que hubo una reunión previa a los eventos larga de 3 horas y media entre Putin. Eso lo confirman los medios rusos, ¿no? No es un rumor, eso lo confirman los medios rusos, de que en efecto hubo una reunión. ¿Qué sucedió allí? Pues todo parece que indicar que fortalece la hipótesis de que esto realmente pudo haber sido parte de una táctica militar, como han dicho algunos, ¿no? Que no hacía mucho sentido, pero ahora pues Prigozhin, que no se le formularon cargos, que se había dicho que sí, que inicialmente, luego se le retiraron todas las causas penales, ahora está libremente en Rusia. No se sabe qué va a pasar con Wagner. Finalmente sigue operando en África como de costumbre, así que hay más preguntas que contestaciones con respecto a este tema de este ejército privado de Rusia que se llama la Fuerza Wagner. Bueno, quizás alguna vez sabremos la verdad de lo que ocurrió detrás de estas reuniones. Pero bueno, por lo pronto en Chile, el 6 de junio, como sabemos, asumió el Consejo Constitucional, controlado más que nada por la derecha, que fueron electos en mayo y que se estarían encargando de redactar un nuevo proyecto de constitución para Chile, cosa que no ha sido fácil. Hay mucha oposición en la opinión pública con relación al mismo. El primer intento fracasó. Eso es un poco el escenario que está viviendo Gabriel Boric ahora, y para complicar la situación renuncia un asesor, Patricio Fernández, que estaba por unas alegadas expresiones, que yo no he escuchado las expresiones literales que hizo en un programa de Radio Universidad Chilena, pero unas expresiones donde aparentemente lo acusan de relativizar el golpe de Estado, el golpe militar del 1973, lo que ha obligado a varios sectores, hicieron manifestaciones fuertes y obligaron a la renuncia de Patricio Fernández. ¿Qué está pasando allí en Chile? ¿Por qué se le ha hecho tan difícil a Gabriel Boric? Pero a partir de que asumió la presidencia teníamos como que una visión distinta de qué era lo que iba a estar ocurriendo en Chile, y ciertamente la historia ha sido otra, muy distinta. Concurro plenamente con su apreciación. Es muy difícil en el contexto chileno, en cualquier contexto, pero particularmente en el contexto en que se encuentra el balance de las fuerzas políticas en Chile, gobernar desde el centro. Y Boric se ha posicionado en el centro, en un país muy polarizado. Yo creo que no es correcta la apreciación de que la derecha ha capitalizado y ha crecido. La derecha yo creo que sigue teniendo la misma fuerza que ha tenido desde la elección cuando Katz fue candidato. Lo que sucede es que ha habido una ruptura interna en la izquierda chilena. Yo creo que hay una izquierda chilena que la izquierda chilena es muy heterogénea, es muy particular, es muy sui generis, muy fuerte, históricamente hablando, compuesta de distintos sectores, y hay unos sectores que no han congeniado la postura de Boric en cuanto a algunos hechos sustantivos en el plano internacional y también en el plano nacional. Este asunto de, como le llaman ellos, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, pues exacerba mucho de la situación política. Es un asunto muy delicado para las chilenas y los chilenos, sin duda alguna. Algunas personas pues piensan que esto se debe condenar, otras personas pues se ha transado por el término conmemorar, ¿verdad? Y yo creo que no ha estado exento desde el comienzo de controversia esta comisión para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y
Patricio Fernández, pues mencionó, yo las leí en las declaraciones, pues unas declaraciones un tanto ambiguas, no claras, y eso pues tomó vuelo y ocasionó que más de 160 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, pues le retiraran su apoyo públicamente, con lo cual pues obviamente tenía que renunciar porque iba a deslucir la actividad pautada para el 11 de septiembre próximo. Así que esto es un golpe más, muy cerca de la efeméride al gobierno de Boris, que como usted muy bien dijo, pues se encuentra como que pisa y no arranca, como decimos aquí en Puerto Rico. No logra establecer realmente un derrotero claro de hacia dónde se dirige. Eso es obvio. Severino, aquí me están diciendo que ya se nos acabó el tiempo y se nos quedó sobre el tintero la elección, por dónde anda esa elección en España, que ayer hubo un debate. Yo creo que se va a tener que dejar para la próxima semana porque aquí me está hostigando el técnico, que tenemos que pasar a la pausa y me interesaba saber, pero Severino, gracias nuevamente, un placer, siempre un honor tenerle y conversar con usted aquí en Radio Isla. Gente, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos nos visita la licenciada Carla Anglero, comisionada electoral del Partido Popular. Así que no se vayan porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 en este último segmento de esta mañana. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de la licenciada Marilu Guzmán. Y hoy nos visita la licenciada Carla Anglero, comisionada electoral del Partido Popular. Buen día, comisionada. Hola, buenos días, Ivonne, y a todos los que nos escuchan. Comisionada, casualmente hoy, se inicia en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones la jueza Jessica Padilla Rivera, que sería la segunda mujer en hacerse cargo de la comisión tras la renuncia de Francisco Rosado Colomer de la jefatura del ente electoral el pasado 3 de julio. La jueza Padilla, de hecho, llega a la Comisión Estatal de Elecciones como presidenta alterna en el 2020. ¿Cuáles son las expectativas del Partido Popular? Ciertamente ya fue algo que sabemos que fue muy enérgica y muy vocal en contra de las propuestas enmiendas al Código Electoral. Bueno, sí, como tú lo indicas, Ivonne, en el día de hoy comienza el periodo en el cual la juez Jessica Padilla entra como presidenta interina, que el código establece una vez hay una vacante. Nuestras expectativas es de seguir, ¿verdad?, los trabajos electorales que estamos llevando a cabo en la Comisión Estatal de Elecciones con un ente que represente al interés público y no intereses particulares, ¿verdad? No debemos pasar por alto que la Comisión Estatal de Elecciones es una entidad sui generis, no es una rama de gobierno que responda a la política pública del gobernador. Así que la figura que esté presidiendo, sea de manera interina o sea de manera permanente, tiene que representar el interés público. Y a eso, pues, ¿verdad?, nosotros vamos a estar bien vigilantes. Nosotros tuvimos una reunión con la jueza Padilla la semana pasada, mucho antes de nosotros venir al conocimiento de la renuncia del juez Rosado Colomer. Tuvimos una muy buena reunión con ella, dialogamos puntos que entendíamos que deberíamos atender de manera inmediata, ¿verdad? Como por ejemplo nuestra oficina, nosotros tenemos una serie de vacantes que hemos solicitado ya hace un tiempo y no se nos ha dado paso, a pesar de que son puestos que el Código Electoral dispone, a los cuales tenemos derecho. Estamos en el proceso de revisión de reglamento, las minutas de las reuniones de comisión. Cuando yo llego, ¿verdad?, dice la pregunta de por qué en las reuniones no se habían incluido minutas de las reuniones anteriores para nosotros poder evaluarlas y revisarlas. Y pues ella me explicó que habían unos procesos que se habían atrasado, no obstante que ella iba a estar muy pendiente de que se realizaran de conformidad como deben hacerse. Así que lo que esperamos es que ¿verdad?, que los procesos continúen en lo que se da, los nombramientos que pueda traernos la comisionada del Partido Nuevo Progresista, tal como le establece el Código Electoral. ¿Alguna diferencia que pueda prever entre lo que fue la dinámica con Rosada Colomer y la jueza Padilla? Pues mira,
Te puedo decir que yo recién llego a la Comisión Estatal de Elecciones, así que lo que estuve con el juez Rosado Colomer fue como mucho en 3 reuniones. No tuve, ¿verdad?, ninguna situación que tuviera que lamentar en este proceso, pero como te digo, que los procesos se lleven con transparencia, con claridad, que es lo que el país está exigiéndonos, y que se represente el interés público. Para representar los partidos estamos los comisionados electorales. El Partido Popular, como ya lo habíamos comentado hace una semana, logró lo que ya muchos daban por perdido, que era la aprobación de las enmiendas al Código Electoral en Cámara y en Senado. Pero tan pronto se aprobó, el gobernador Pierluisi adelantó un poco, que no se veía muy inclinado, estaba buscando excusas para vetar el mismo. Y en esa línea, ayer la conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista, de hecho, le solicita a Pierluisi que vete el proyecto de enmiendas por considerarlo antidemocrático y en perjuicio al elector. ¿Cuáles son en qué consisten las principales enmiendas al Código Electoral y cuáles son las alegadas objeciones que presenta el partido, la conferencia legislativa del PNP para que se vete el proyecto? Pues mira, que me las deben explicar a mí también, porque este proyecto de ley antidemocrático es aprobar un proyecto de código electoral, aprobar un código electoral a 5 meses de un evento. Nosotros estamos aprobando unas enmiendas por consenso de los partidos políticos a 1 año y medio antes de las elecciones. Lo que demuestran es que no lo han leído y simplemente se han cegado, ¿verdad?, por sus intereses particulares de un partido político. Aquí nosotros no estamos coartando ningún derecho de ningún elector, simplemente le estamos dando garantías a que este voto de Java, que fue altamente cuestionado en las elecciones del 2020, ¿verdad?, sea uno que al final del día haya claridad, transparencia y que los votos se cuenten como fueron emitidos. De igual manera que los ciudadanos que emitan el voto bajo estas modalidades tengan un domicilio en el país, Ivonne, porque tuvimos cientos de solicitudes de personas que no tenían domicilio aquí. Recordarán el caso de Ricardo Rosselló, que no solo no tenía el domicilio aquí, estaba inscrito en Virginia para votar allá. Sí, parecería que un poco, y que va a haber mucha resistencia. Ciertamente el código electoral que ellos aprobaron le dio la victoria y consiguieron de alguna manera burlar lo que era el espíritu de la ley para de alguna manera poder manipular lo que era el voto, precisamente el voto ausente y voto adelantado, que es una de las controversias más grandes que hay ahora. Así que no sé qué expectativas tienen. O sea, plan A es que se firme, pero aparentemente las probabilidades de que eso ocurra son bien bajas. ¿Cuál es el plan B del Partido Popular? Antes de decirte nuestro plan B, ¿verdad? Ivonne, hay que recalcar algo bien importante. Este código electoral, estas enmiendas al código electoral, que fue aprobado por el 70% de los legisladores, con el voto de los partidos de minoría, con el voto de los funcionarios independientes, entiéndase Vargas Vidot y Luis Raúl Torres, en nada limita el voto por correo de las personas de mayor edad. El Código Electoral del 2020 disponía que era 80 años, eso obviamente queda inalterado. De igual manera, lo que ellos indican de que los mayores de 60 años o más podían votar por correo es una resolución conjunta. La resolución conjunta 37 del 4 de junio del 2020, que se establece a raíz de la emergencia del COVID-19. Y todos los que hemos trabajado en la legislatura sabemos que las resoluciones conjuntas pierden vigencia una vez se realiza el proyecto o la razón por la cual fue establecida se dio. Y aquí el gobernador de Puerto Rico y tanto como el presidente de los Estados Unidos dieron por terminada la pandemia. Así las cosas, esa resolución conjunta perdió vigencia. Exacto. En nada, el Código Electoral del 2020 tenía la edad de 60 años y lo pueden buscar claramente en el mismo.
Así que eso, o el gobernador no ha leído las enmiendas que le van a llegar a sus manos durante el día de hoy, o le está mintiendo al país. El plan B, ¿verdad? Nosotros no vamos a divulgar las estrategias que nosotros estamos realizando. Como han podido ver en nuestras redes sociales, yo llevo 3 semanas en la calle con nuestros comisionados electorales, con nuestros oficiales de inscripción. Nos reunimos ya con los presidentes municipales y con los alcaldes para establecer cuál va a ser la estrategia de cara a las elecciones del 2024 si tuviéramos que trabajar con el código tal como está. Nosotros no vamos a permitir que el Partido Nuevo Progresista siga burlando el sistema electoral del país. Bueno, comisionada, les queda mucho trabajo por delante, como se ve el panorama político con relación a las enmiendas del Código Electoral. Pero nada, comisionada, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Sobre la Mesa. Gracias a ti por la oportunidad. Se nos ha agotado el tiempo por hoy. A ustedes, la audiencia que nos acompañaron por radio o por Facebook, gracias nuevamente por permitirnos compartir este ratito de mañana. Pero no se retiren porque por ahí viene Mili Méndez con Dígame la Verdad.